Pues el problema es de repente, por ejemplo, ayer fuimos a caminar, echamos como unos 4 o 5 kilómetros, pero cuando viene un aumento en la presión craneal, me dan unos mareos así como, ¿qué onda? Empieza todo a Ándale. dar vueltas, pero el problema está en la lesión entre la base del occipital y el atlas y el axis. Ok, Entonces, ahí sale el trigémino, ahí salen todos sus nervios y el proceso es una recuperación a través de movimientos, de recuperar la tensión y devolverle, porque si hay no se ve una lesión, pero si de alguna forma está haciendo presión sobre alguno de los nervios, ese claro. aumento de la presión genera el mareo. Y ahí vamos, yo estoy saliendo ya poco a poco, recorridos de 2, 3, 5 kilómetros, y ahí la vamos a llevar. Perfecto. Déjame Vientos. ver por qué no encuentro a Pedro. Aquí estoy, amigo. Ahí estás. Ah, ya empezamos, ya son las 9:03. Ya dejamos pasar a la gente. Es que no veo a nadie más. Ya están todos conectados, amigo, escuchando el chisme cachetón con mi buen Doc. Este, Ups. bueno, pues fantástica noche a todos, bienvenidos. Arrancamos la sesión y le doy la palabra a Rodrigo, así que bienvenidos. Gracias. Bienvenidos sean todos. Hola, muy buenas noches. Pues un gusto ver quién está. Está Leticia, está Nayeli, Tomás, muchas gracias, Tomás, Raúl, Yasmín, Simiani, hola, buenas noches, Simiani, América, Joana, Peter, Vero, ¿y quién es MLCM? Un intruso. Bueno, ¿me escuchan? Correctamente, Sí, amigo, adelante. fuerte y claro. Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, amigo, sí. Tienes como baja tu señal, entonces si quieres quitar la cámara, está bien, ¿eh? Pero si no, si quieres que te veamos tu bello rostro, amigo, adelante. Ok, bueno, un lugar más confortable seguramente es mejor para mí. Pues nada, buenas noches y bienvenidos. Qué bueno que tomaron el reto. Para mí es un Bueno, orgullo presentar a mi maestro. Cada que hablo de él, ustedes saben que me enorgullece, puesto gracias. que es una persona que para mí tiene un gran conocimiento que compartir y además lo hace de una manera muy peculiar. Entonces, el reto de las montañas, de las 5 cumbres más altas de México que se pueden subir, pues implica un trabajo interior. A mí me encantó desde que me enteré que este tipo de actividad o esta actividad particularmente con el doc funciona si tienes el deseo. Y no es que la condición física no ayude, pero el diálogo interior y conocer de los procesos biológicos que ocurren en nuestro cuerpo a través de el sometimiento al estrés, a la confrontación del miedo, pues va llenándonos de valía el corazón. Creo que es un trabajo muy bonito el que ha desarrollado Gabriel y pues yo encantado de compartirlo. Agradezco al staff que se sumó al reto y pues sin más preámbulo, Doc, por favor, danos una, danos, danos un poco del viaje que es el reto de las 5 cumbres más altas de México. Muchas gracias por estar aquí todos presentes. Eh, Híjole, va a ser un gusto conocerlos, pero vamos a empezar con algo. Mi nombre es Gabriel Pérez Aguilar, yo soy, aunque mi inicio en la medicina fue como médico veterinario, especialista en caballos, con los años y por una búsqueda personal entré a lo que es biología celular y biología molecular. Y poco a poco fue sacando mi expertise
la medicina tradicional y en grupos también de pláticas de la medicina humana, y se fue conjuntando en lo que hoy se empieza a llamar como medicina funcional, que es una medicina a nivel de moléculas en el cuerpo. Fíjense muy bien lo que estoy hablando. O sea, ya no estoy hablando de una célula ni de diferenciación de células. Estoy hablando de la célula viva. Y esta investigación que comenzó con fuerza en los años 80, 90, se potencializa con el desarrollo del genoma humano y el del siglo XXI ha evolucionado a una enorme velocidad. El problema de la medicina funcional es que en muchos aspectos es antagonista a suposiciones de ciencia que dominaron la medicina y en muchos casos la siguen dominando, cuando en realidad mucho del funcionamiento a nivel molecular no es compatible con un estudio a nivel celular que predominó durante el siglo XX. Entonces, eh, lo que voy a comentar, que es muy probable que para muchos de ustedes sea algo completamente nuevo, implica el que me pregunten y podamos profundizar en esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque en su generación y en la generación de todos, el gran reto que estamos viviendo, que es el estrés, va mucho más allá nada más del estrés. El estrés que sabemos ahora que es la causa fundamental de la mayor cantidad de las enfermedades autoinmunes que están afectando a la civilización, tiene que ver con todo, con tu desarrollo físico, tu desarrollo emocional, tu desarrollo personal en todas las formas habidas y por haber. Y a nivel molecular sucedió algo que nos sorprendió en la medicina, porque este lenguaje a nivel molecular es un lenguaje emocional, son emociones. Ahora, para poder estudiar emociones, pues tenía que desarrollarse una física que fuera diferente a la física tradicional que investigó el cuerpo por más de 300 años. Habíamos utilizado la física mecánica de Newton para entender problemas que hoy lo vamos a definir de entender el funcionamiento de la materia del cuerpo como materia. Y cuando pudimos empezar a estudiar el funcionamiento del cuerpo como energía a través de la física cuántica, pues esto comenzó a cambiar radicalmente. Y sucede algo muy importante, estas emociones, ese lenguaje celular. Cuando vamos entrando al proceso que van a vivir de las 5 cumbres, vamos a salirnos del concepto tradicional de la semántica de la palabra, enojo, tristeza, rencor, resentimiento, celos y ese tipo de conflictos desde el punto de vista semántico para poder entrar a un proceso mucho más profundo que qué es esta emoción a nivel del cuerpo. Y los resultados que ha habido en la nueva investigación podría llenar los periódicos de noticias trascendentes de la naturaleza humana, porque realmente nos da ahora una base fundamental para poder entender cómo funciona el cuerpo en el movimiento atómico del cuerpo, a la estructura de la materia del cuerpo y de los sistemas, que incluye sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema renal, ¿sí? Y el aprender a manejar las emociones es fundamental. Una de las partes importantísimas de la mecánica cuántica de las emociones es que están tremendamente ligadas con la capacidad que tiene tu cuerpo de producir energía. Tu energía física, biológica, no estoy hablando de energía group, o sea, la energía que tu cuerpo necesita para que puedas pensar, que tu estómago pueda, que tu intestino pueda digerir, que tus riñones puedan filtrar la sangre, que tu respiración pueda hacer el intercambio gaseoso. O sea, tu cuerpo requiere esta producción de energía. Y paradójicamente, sí, es el aspecto que está ligado por completo a el estudio emocional. Entonces, aprender a hacer esto es increíble. Entonces, cuando comenzamos con algún modelo que pudiera eh, demostrar esto, que pudiera existir, la gente nació este proyecto de 5 emociones, 5 cumbres. ¿Y cómo nace el proyecto? El proyecto es muy interesante porque cuando lo arrancamos,
pues el que tú quisieras, el que tú desearas subir una montaña, a diferencia de cualquier otro grupo, yo les decía, no importa que no tengas condición física o que no hagas ejercicio. Y me decían, ¿cómo es posible que yo no voy a poder subir una montaña si entro a cualquier grupo de montaña y te dicen que tienes que tener una condición atlética para poder subir, si no, nunca vas a subir? Y en este caso era, no, no necesitas tener esta condición física que te dicen. Y la edad tampoco es limitante. O sea, podía ser una persona de 40, 50, pues yo tenía ya 55, 60 años, estoy por cumplir 70. Y la edad no es limitante tampoco. Y me decían, ¿cómo es posible? Y es posible cuando comenzamos a entender el funcionamiento de tu cuerpo de una manera alternativa. ¿Sí? Y aquí comienza el proyecto. Entonces, se llevaron varios grupos, han salido a las 5 cumbres, 5 emociones, y la mayor parte de la gente que ha vivido este proceso no ha tenido condición física, ¿sí? Y sin embargo, han alcanzado la posibilidad de estas cumbres, ¿sale? Es exclusivamente siguiendo protocolos muy simples de cómo tu cuerpo responde y cómo cuando aprendemos a manejar estas emociones, podemos manejar el estrés y aprendemos durante el proceso que van a vivir en las 5 emociones que tu estrés no es un impedimento, es un potencial. Pero es un potencial tan importante que para que tu cuerpo se reestructure, para que tu cuerpo vaya desarrollando la fortaleza, tiene que cambiar la información. Este cambio se lleva a cabo del ADN a nivel totalmente genético de la persona, ¿de acuerdo? A través de un esfuerzo. Y el esfuerzo, como por ejemplo subir una montaña, que genera un proceso médico que me sorprende que aún con toda la información muchos médicos no lo utilicen, se llama hormesis. Cuando tú tienes una hormesis, que es decir, que tienes un asunto que tiene que ver con un problema emocional, ya sea un miedo físico o que tenga que ver con una sensación de no aprobación social o problemas en relaciones o problemas mentales de la preocupación, ese proceso en realidad está diseñado para hacerte más fuerte. Una de las cosas increíbles que van a vivir en el proyecto es cómo cuando vamos siguiendo el proceso, en la forma en que lo vamos a manejar, te vas haciendo más fuerte, ¿sale? Y en ese proceso de hacerte fuerte es como tu cuerpo desarrolla una capacidad natural de sanarse por sí mismo. Esta afirmación que cada día corre más por Internet tiene profundas bases que ya podemos explicar en biología molecular. Efectivamente, tu cuerpo está diseñado para sanarse. Sí, es una tendencia, pero tenemos que aprender a seguir y seguir los protocolos que favorecen la tendencia, que favorece el que tu cuerpo no solo se repare, sino que se vuelva más fuerte ante las circunstancias. Y es un proceso que una vez que lo aprendes, crea un potencial humano que no envejece. O sea, funciona en todas las edades, es un proceso natural. Y cuando vas entrando al estudio emocional, pues te vas dando cuenta que en realidad va abriendo una puerta de conocimiento que se define mucho ahora en los medios masivos de comunicación, que es el conocimiento de ti mismo, el autoconocimiento. ¿Sale? Y eventualmente, cuando vayamos avanzando, se van a dar cuenta que el manejo de estas emociones es el que permite no solamente ese conocimiento interior de quiénes son, ¿sí? Sino además la fortaleza, no el poder, sino la fortaleza física para lograrlo. Entonces, emociones desde el punto de vista biomolecular ya no es el concepto tradicional y quizás sea la parte más difícil de comprender en un principio, porque todo el mundo tiene su idea particular acerca del juicio, la culpa, la vergüenza, ¿cómo se llama? El rechazo, el abandono, la humillación. Y sin embargo, por ejemplo, a nivel del funcionamiento del cuerpo juega un papel muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se dividió estas 5 montañas para abarcar
los 5 grupos fundamentales de emociones que maneja el ser humano, ¿sí? Al empezar a trabajarlo desde la forma de la física cuántica, lo primero que hacemos es hacer una revisión de cuáles son las diferencias entre la física mecánica, que trató de explicar eso por muchos años, y qué es una física cuántica y cómo se integra en el proceso de tu información personal y cómo es modificada a través del cerebro, es decir, lo que llamamos el acto de pensar. Entonces comenzamos realmente un proceso en la montaña donde empezamos a vivir, a experimentarlo, porque voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando de energía, la energía no se entiende en conceptos, se entiende en sensaciones. El aprender a darle ese valor a las sensaciones y después generar un proceso, ¿cómo se llama?, consciente personal, es como empiezas a acceder a esta información interior. Entonces, como verán, lo que estoy hablando es un tema extraordinariamente largo, es fuerte, porque las conclusiones a las que la medicina funcional ha llegado ha permitido que se haga muy correlativo con otro tipo de formas que llamamos alternativas y que han estado presentes en el desarrollo de las civilizaciones humanas antiguas. O sea, hay muchas correlaciones con esto. Y entonces van a vivir un proceso donde van a empezar a comprender la evolución de la medicina. Y es muy importante, van a aprender cómo ha evolucionado. Esta no es medicina alternativa, es la evolución de la medicina que nos está dando unas herramientas para prepararnos para los grandes cambios que estamos viviendo. Voy a abrir un espacio ahorita por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o si Rodrigo quieres hacer alguna aclaración. A ver si fui un poquito claro de para dónde vamos con todo esto. Gracias, Doc. Vamos a entrar ahorita un poquito a una sesión de preguntas y respuestas. De lo que habla el Doc, lo que habla el doctor Gabriel, es básicamente de, pues, integrar, bueno, obtener conocimientos que puedan hacerte entender tus procesos biológicos, biopsicosociales y neurológicos, de un modo que puedas inducirte salud en lugar de estados de estrés a través de nuestros pensamientos. La montaña nos va a hacer el instrumento para sacarnos del, del equilibrio, y ahí se pondrá a prueba pues de lo que habla Gabriel. No sé, yo sé que todos tienen preguntas, entonces me gustaría que uno por uno fueran lanzando alguna pregunta, la que sea que se les venga a la mente, con todo este mundo que está abriendo Doc ahorita para nosotros, eh, por más absurda o más certera que parezca, cualquier pregunta. ¿Cómo ven, chicos? ¿Quién es el primero? Hola, a mí solamente me gustaría saber nuevamente el nombre o el término más bien. Es que mencionó que no es una medicina alternativa, sino una solución diferente, por así llamarlo. Es, Pero no sé si me pueden repetir el término, por favor. claro, es la evolución de la medicina. Ok. La medicina alopática, como nosotros la vivimos, yo me desarrollo como enfermero en una clínica, está desde la química, o sea, los médicos básicamente los entrenan para vender fármacos. Eh, no buscan como tal la salud o no siempre la buscan. El tema de esta evolución, de esta medicina evolucionada, es que tú no tengas que acudir a nadie para regularte, para sanarte, Sí, que sí. tú puedas tener herramientas para trabajar tú con tus enfermedades. ¿Estoy en lo correcto, Doc? Pues sí, de hecho, Joana, fíjate qué interesante cuando digo evolución de la medicina, porque
Normalmente preguntan, bueno, y si está una evolución, ¿por qué no sale? Debería de salir, pero ¿por qué no sale a nivel de una información masiva? Porque hay cambios fundamentales de los cuales yo conozco médicos de mi edad que todavía no tienen la más remota idea y siguen bajándose en la medicina alopática, ¿de acuerdo? Pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno de los grandes retos de la medicina alopática son estas enfermedades gravísimas como la diabetes, el cáncer, Alzheimer a nivel mental. Estas alteraciones metabólicas del cuerpo, de acuerdo para los cuales la medicina actual, la medicina alopática no tiene soluciones. O sea, te dan medicamento para tratar los síntomas, pero literalmente no tienen una solución. Y hoy sabemos que son el resultado de un manejo emocional no adecuado que va provocando una resistencia física, metabólica, que eventualmente genera lo que hoy se llaman enfermedades autoinmunes. Es decir, hoy sabemos por qué empieza tu cuerpo a atacar a tu cuerpo y genera cáncer o destruye el páncreas, la diabetes, o va destruyendo las neuronas en el cerebro y va generando demencia o Alzheimer. O sea, esta inflamación crónica para la cual la medicina alopática no tiene solución es perfectamente, ¿cómo se llama?, recuperable, siguiendo lineamientos del protocolo. Al punto tal de que la enfermedad en medicina funcional ya no se llama enfermedad, se llama disfunción. Tu cuerpo no está enfermo, está trabajando Bien. de forma disfuncional. Y recuperar la funcionalidad, que recupera la capacidad del cuerpo, recupera principalmente la producción de energía física del cuerpo. Uno de los grandes retos en las enfermedades alopáticas irresolubles es que tu cuerpo empieza a entrar en un estado de resistencia con una producción biológica que le permite a tu cuerpo sobrevivir y no llevar a cabo actividades más elaboradas para, por ejemplo, recuperarse o reconstituirse. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con la energía. Y vuelvo a repetir, ¿se acuerdan ustedes? La energía biológica del cuerpo se llama ATP, adenosín trifosfato, que se produce en la mitocondria celular de cada una de las células que tenemos en el cuerpo. Y estamos hablando de cómo tu cuerpo produce o no produce la energía y cómo esta energía va a jugar un papel importantísimo en la resolución de la disfuncionalidad del cuerpo. Eso ¿Cómo ves, Joana? Joana. Bueno, ahorita nos No, contestará por Joana. ahí, no, no, muchas gracias. Me O si queda alguno mucho más tiene otra claro. pregunta, podemos abordar alguna otra. ¿Alguien más tiene alguna otra Ok. pregunta, algún comentario? Les estoy dejando ahí algunas notas en el chat, justamente por si se quieren apoyar también de eso. Gracias, Pedro. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿A qué les suena toda esa brujería de la que está el doc platicando y por la cual nosotros estamos aquí compartiendo el camino, compartiendo la montaña? Pedro es una persona que ya hizo la caminata de las 5 cumbres. Este, Leti, por ahí también le faltó alguna. Por ahí está Ale, no sé si esté Ale, Alf, Tomás ya lleva varias. No, no con el reto, pero ahora es la oportunidad de conocer lo que dice el Doc, que es algo que en lo personal me hizo tener otra perspectiva de mí. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no, continúo un poquito para ver de qué se trata esto, porque además de que vamos a hacer la revisión de qué es una emoción, qué es energía y cómo afecta en el cuerpo. Eso lo vamos a llevar a cabo durante el curso, durante el entrenamiento. La llave maestra en la integración del proceso mental y el manejo de las emociones tiene que ver con tu respiración. ¿Ok?
pero nos vamos a ir más profundo en los aspectos de la respiración, porque van a aprender tres áreas importantísimas de cómo respiramos y cuando tu respiración está favoreciendo la producción de energía en tu cuerpo y cuando no la está produciendo, ¿sí? Van a aprender los factores biomecánicos de la respiración, la forma en la que entra el aire, cómo entra, cómo pone en juego desde la nariz, ¿sí? En la pasada por la laringe, cómo entra a tus costillas, el movimiento muscular del diafragma, qué está sucediendo en el cuerpo para que tu cuerpo pueda entrar en un estado de máxima captación de oxígeno o de pérdida de oxígeno, ¿de acuerdo? Porque finalmente la producción de energía en tu cuerpo va a requerir de oxígeno, de ATP. Si tu cuerpo no tiene ATP, tus músculos no se van a mover y vas a estar cansado. Entonces necesitamos una cantidad fuerte de energía. Y van a subir las 5 montañas más altas de México y van a pasar de los 4.000 a los 5.000 y casi 6.000 metros de altura. Y un reto de una montaña de casi 6.000 metros de altura es la falta de oxígeno. Entonces, si no tienes si tu cuerpo no está produciendo la suficiente cantidad de oxígeno, va a ser materialmente imposible que puedas acceder a una cumbre de cerca de 6.000 metros de altura. Entonces, vamos a aprender los aspectos biomecánicos. Junto con los aspectos biomecánicos, vamos a ver cómo está interrelacionado con los aspectos bioquímicos de tu respiración. ¿Por qué es importante? Porque con tu respiración, tu cuerpo está produciendo los químicos a través de tu sistema hormonal y tu sistema neuronal que está interactuando todo tu cuerpo, ¿sí? Si estoy asustado, por ejemplo, a nivel neuronal, vas a empezar a producir gran cantidad de adrenalina, noradrenalina, que empieza a producir cortisoles y tu cuerpo empieza a entrar en un estado de inflamación. O cómo se va a producir acetilcolina, que genera un estado de calma. Y cómo estas relaciones van directamente relacionadas con todo tu sistema hormonal. Todo el sistema hormonal depende de este efecto bioquímico que es generado a través de tu respiración. Cuando tú comienzas a aprender a respirar, seguro vamos a aprender, comienzas a tener control sobre tu sistema químico del cuerpo. Quiere decir, en los estados de estrés fuera de control o en un estado de calma, y cómo funciona tu sistema hormonal, ¿sí? Que el sistema hormonal juega un papel importantísimo en todos los aspectos. Tu sexualidad está tremendamente ligada con este aspecto. Entonces, la bioquímica de tu cuerpo es el siguiente aspecto importante. Pero esta combinación del efecto mecánico de cómo estoy respirando, la forma en que esto a través de cómo estás pensando está disparando los efectos químicos de tu cuerpo, dan la tercera base fundamental de lo que van a aprender. Y fíjense el nombre, la tercera parte importante de la clave de la respiración son los aspectos biopsicofisiológicos del cuerpo, es decir, tu psique y cómo tu cuerpo está respondiendo. Ahora, qué interesante que tu aspecto mecánico de cómo estás respirando, tu aspecto químico de cómo se está produciendo la química de tu cuerpo, comienza a desarrollar el psique, cómo estás pensando, qué estás sintiendo, y esto está determinando cómo está funcionando tu cuerpo, ¿sí? Estos tres aspectos son fundamentales y lo vamos a estar viviendo en la montaña, porque cuando ustedes eligen subir las 5 montañas de México, se están metiendo en un reto magnífico de las 5 montañas más altas de México. O sea, la montaña les va a exigir. Y lo que es interesante cuando vas siguiendo el proceso que van a aprender es cómo vas a ir sintiendo no un poder hacia afuera, es una fortaleza interior para hacerlo, que también vamos a ver las características de esto. Entonces, los aspectos de tu respiración son fundamentales. Y muchas de las personas que tienen problemas de ansiedad, angustia, diabetes y esta cantidad inmensa de enfermedades autoinmunes, tienen sobre todo la preponderancia de una respiración bucal, torácica, ¿sí? Y fuerte, que no favorece la captación de oxígeno a nivel celular. Entonces, cuando vamos a entrar a subir las primeras montañas, comenzamos con los ejercicios profundos de respiración. Y ahora fíjense qué interesante. Una vez que yo comienzo a trabajar los principios de la respiración y cómo tu cuerpo está funcionando,
entran 5 factores importantes que vamos a aprender durante las 5 cumbres. Estos factores hoy forman el protocolo para que todas las personas que tengan algún tipo de problema emocional, mental o físico puedan acceder a una mejor respuesta de su cuerpo en el proceso de sanar. Entonces vamos a aprender, número uno, el proceso mental. El proceso mental es la forma en que decimos que pensamos. Y cuando entremos al proceso mental, a mí quizá lo que más me llamó la atención fue que me di cuenta que yo no sabía pensar. Mi acto de pensar era, sí, no tenía yo idea de qué es pensar, porque además vamos a aprender que pensar es una acción que duele, es una acción que requiere un tiempo y que requiere un esfuerzo constante. Aprender a pensar en la resolución de problemas y el entendimiento de nosotros mismos es fundamental. Entonces vamos a aprender a pensar. El segundo punto importante, vamos a revisar nutrición. Pero la nutrición que vamos a ver nosotros no es una nutrición de dieta. Vamos a empezar a entender nutrición como que cada partícula que tú estás comiendo a nivel atómico es información que está entrando a tu cuerpo. ¿Y por qué es importante esta información que está entrando a tu cuerpo? Porque la medicina actual, digo, los sistemas de alimentación actual, con gran cantidad de elementos extraños, artificiales, está haciendo un daño profundo al estado emocional de la persona. Hoy sabemos en la relación de la nutrición cómo al afectar tu microbioma, es decir, la flora intestinal en tu intestino, está alterando tu sistema emocional y el proceso mental de tu cuerpo. Entonces, empezar a entender nutrición desde ese punto de vista y qué favorece y qué no lo favorece, va a ser parte importante, porque además, al subir una montaña, pues ya les contará a Rodrigo la cantidad de hambre y el esfuerzo en el desgaste físico que eso conlleva. El Pues no se los tercer voy a punto contar, Doc, importante, lo van a vivir. lo van a vivir. El tercer punto importante que vamos a aprender dentro de este protocolo es lo que se llaman tus ritmos circadianos. Tus ritmos circadianos tienen que ver con tu tiempo de dormir, tu tiempo de comer, ¿sí? Y tus ciclos biológicos hormonales, en un ciclo biológico que le voy a llamar solar, el masculino, y el ciclo menstrual femenino. ¿Por qué es tan importante los ciclos y cómo estos ciclos generan información desde tus músculos al cerebro que favorecen la fortaleza muscular? ¿Y en qué momento se pierden? Por ejemplo, cuando estás haciendo un esfuerzo en una montaña, ¿sale? Entonces, vamos a ver forma de pensar, tu nutrición, los ritmos circadianos. Vamos a aprender también la influencia del medio ambiente y por qué elegimos llevar a cabo este entrenamiento en una montaña, en el campo y no en la ciudad. Hay una comunicación profunda desde tu cuerpo con el medio ambiente. Y hoy sabemos que el medio ambiente está influenciando tu sistema emocional. Cuando tú estás en la montaña, en el campo, tu cuerpo emocional responde de una forma tan diferente que ya en muchas áreas se está desarrollando como un proceso de ecoterapia, es decir, el contacto en el campo como parte fundamental de, el medio ambiente, sobre todo en un medio ambiente terriblemente contaminado como el que vivimos, ¿no? Donde agua, aire y tierra está tan contaminado, ¿no? Entonces, es un reto en estas nuevas generaciones para poder recuperar la funcionalidad que tu cuerpo necesita. Todos estos factores que son parte importante del proceso los vamos a ir aprendiendo durante los cursos teóricos y luego la experiencia en la montaña. No sé si quisieras añadir algo más, mi querido Ro. Gracias, Doc. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Ustedes querían solo subir montañas o tener una herramienta que te puede facultar para sanar tu cuerpo, para potencializar el gran ser humano que eres, que somos? Porque todos tenemos ese potencial ahí, solo que a veces nos duele la rodilla y pues hay que aprender cómo avanzar sobre estos temas. ¿Qué opinión merecen, chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo escuchan? ¿Interesante o cómo lo escuchan? Buenas noches a todos. Buenas noches, Rubén. Es, Hola, Rubén. Raúl. Raúl. Raúl.
Sí, sí, pues yo acabo de tener la Sorry. experiencia que, bueno, antes que nada el tema está súper interesante en relación a que yo lo viví en carne propia, ¿no? Sin tener ninguna condición, después de un año sin hacer nada, pues logré subir el Ajusco, que a lo mejor no es muy alta o no sé, pero sí, para mí fue de mucha exigencia. Y estando en la cumbre, ya en la bajada, pues ya no podía ni mover mis pies y Rodrigo pues, hábilmente o con su gran apoyo me mentalizó a lograr que tenía que bajar de alguna forma. Y sí descubrí que el cuerpo tiene una capacidad enorme de rehabilitarse nuevamente para poder lograr la meta. Es un tema muy, muy, muy interesante y que he estado leyendo un poco en relación que cuando el cuerpo llega a un estrés extremo, si lo mentalizamos y lo canalizamos a buena forma, se rehabilita completamente como si volviera a nacer. Es muy, muy, muy importante y les agradezco porque pues la experiencia que viví definitivamente es una prueba fehaciente que se puede lograr. Así es. Fíjate qué interesante tu comentario, porque lo que percibes el límite del límite y luego respiras y te sigues moviendo, estás experimentando gratitud a nivel fisiológico. Esa es la gratitud. Por eso la gratitud es una emoción tan poderosa. No Sí, se parece a la gratitud de, oye, muchas gracias, buena onda. Es una gratitud educacional. No, la gratitud fisiológica es la que te permite dar un paso más cuando crees que ya no puedes más. correcto. Y en ese momento comienza la reconstrucción de tu cuerpo, ¿eh? Exacto. En ese momento Totalmente. te empiezas a hacer más fuerte, Sí, totalmente. ¿sale? Ujú. Entonces, se llama gratitud fisiológica. Tu Ok, cuerpo deja de estar en resistencia fisiológica, que se llama, así se llama, resistencia fisiológica, y comienzas a entrar en una resiliencia que genera una adaptabilidad fisiológica. correcto. Y en ese momento dices, nos ha pasado tantas veces de una gente que ya no quería subir, y después de que pasan esa crisis, parecen venaditos en el campo. Pues, se están brincando por todos lados. O sea, Sí, es ¿qué correcto. sucedió? ¿Sí? Entonces, este es un descubrimiento que dices, oye, ¿y si esto me pasa en la montaña, te puede pasar en tu vida? Pero por supuesto que sí. Sí, claro. Totalmente, porque lo que Totalmente. vas a aprender en este proceso lo vas a aplicar en tu vida y de Así es. repente todo comienza a cambiar, ¿eh? Sí, sí, muy, muy, muy interesante, definitivamente. Nosotros ¿Sí? somos testigos de gente, o sea, yo por ejemplo, desde que conocí a Gabriel hace 10 años, estaba así con esa edad, con esa misma cara, el doc no ha envejecido. Eh, o sea, es un proceso que él continúa trabajando y que se puede ver reflejado en él. Y he visto a una mujer de 56 años subir a Pico de Orizaba sin ninguna preparación física, solo con el deseo y la escucha activa de la respiración consciente. Entonces, es un proceso sumamente enriquecedor. ¿Alguien más tiene Una de alguna las duda, algún comentario? Hola Rodrigo, yo acá, pero justo quería comentar que se me hace muy interesante el ver cómo la mente y el cuerpo están totalmente conectados a las emociones y el cómo nos puede ayudar o esto mismo nos puede poner el pie para seguir no solamente subir la montaña, sino general en nuestra vida cotidiana. Totalmente. Y fíjate qué interesante porque una parte fundamental del proceso que van a aprender en las montañas es cómo enfrentar situaciones adversas y difíciles. ¿Sí? La montaña y en México ahorita tenemos un reto. La montaña está cambiando a una velocidad impresionante. O sea, ya no tenemos ciclos de temperaturas como las teníamos antes. O sea, de repente te va a pasar como hace 15 días que nos cayó una granizada tremenda aquí en Topileco, estábamos con un grupo y se puso todo blanco y se pusieron blancas las montañas. O sea, ¿cómo enfrentas situaciones adversas en la montaña? Yo esto lo enseño también porque enseño a escalar roca, que ya escalar roca, ya cuando estás escalando roca, pues ya el riesgo es muy grande. O sea, un error en escalar en roca te puede costar la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas situaciones difíciles en la montaña? ¿Sí? Y que nos ayude a entender cómo enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida cotidiana. ¿Sí?
para que ahora la emoción no reviente en una angustia o en una ansiedad, sino se convierte en un potencial que te permite desarrollar y crecerte a ti misma. Fíjate qué bonito, el sistema emocional, como lo van a aprender, son las herramientas que nos permiten ser mejores personas. Que el enojo, que en lugar de que se transforme en un rencor, en un resentimiento, en un juicio, la culpa y pleito, fíjate qué interesante, el enojo se convierte en gratitud. Y gratitud es esta fuerza que te permite hacer cosas donde creías que ya no podías más. ¿Sale? Entonces, vamos a ir viendo todas esas emociones. Y lo más bonito de todo es que les voy a poner a su alcance, pues, investigaciones en Harvard, en Stanford, en Cambridge, en México, ya experimentación médica real sustentada por las universidades. O sea, como les comentaba, esto ya no es una medicina alternativa. Aún estamos en gran investigación porque una de las partes emocionales que lo vamos a estudiar en las montañas es que tu cuerpo durante el proceso de aprendizaje de tu memoria todos los días va generando memoria. Tienes una memoria a nivel de los circuitos cerebrales en tu cerebro, pero tienes otra memoria a nivel de tu ADN. El ADN, como lo vamos a ver más adelante, que era una suposición equivocada, que te decían que tu ADN no cambiaba y que tardaba miles de millones de años porque mutaba. Esa posición es totalmente inadecuada. Tu ADN está cambiando todo el tiempo y va desarrollando una memoria. Y guarda las memorias de todos los eventos de tu vida, buenos y malos, correctos e incorrectos. Y mucho del problema del manejo del estrés es cuando se activa una memoria que trae comportamientos que no te han favorecido. Y los vamos a aprender cómo cambiarlos. ¿Y qué sucede cuando esto pasa en un momento en que en la montaña se complicaron las cosas? Se nos hizo tarde, comenzó a llover, está nevando, tengo frío, y ahora, como nos decía hace ratito, se me olvidó tu nombre, ¿cómo se llama? Raúl, Ivana, Tienes que, Vero, Raúl. Raúl, que nos estaba contando lo de la Jusco, Sí, Raúl, Raúl, donde tienes que hacer el esfuerzo y literalmente salvar tu vida, correcto. ¿sí? Sí, sí. Entonces, aprender esto y aprenderlo en circunstancias difíciles es bien importante. Vamos a entender que el sistema emocional es el lenguaje de la vida. Es la forma en que los perros se comunican con los perros, como tú te comunicas con los animales, como te comunicas con las plantas, como las plantas se comunican con otras plantas. El emoción es un lenguaje, es una inteligencia. Sí que hoy tenemos herramientas con las cuales las estamos aprendiendo y nos está dejando a todos con la boca abierta. Dices, qué bárbaro, o sea, porque ahora tenemos experimentación, ¿sale? Y te vas dando cuenta que tus emociones son, en el medio natural, son salvajes. No son, ¿cómo se llama? No son malas, no son agresivas, son agrestes. Por eso nos cuesta tanto trabajo manejar emociones, porque tus emociones son agrestes, sí, son salvajes. Y son salvajes porque a través de tu autodominio, en un proceso que van a aprender de autorregulación con tu respiración, van a poder generar el autocontrol que les permite diseñar la mejor versión de ustedes mismos. ¿Sale? Entonces, estamos tocando muchos temas sumamente profundos, porque también vamos a platicar en cada uno de los cursos cuáles son estos cambios de suposiciones de ciencia que pues ya son obsoletos. O sea, ya no pueden sostener los valores como el que les comentaba ahorita del ADN, de que tu ADN no cambiaba y todavía hay muchos médicos que dicen, es que es hereditario, lo traes hereditario y tienes cáncer y como lo trae tu familia, lo tienes tú. Esa posición es completamente inadecuada. Tú puedes, y vamos a tocar los temas básicos que están cambiando la antigua posición de la medicina alopática actual para poder inclusive cómo puedes integrar medicinas alternativas, ¿sí?
como podría ser, ¿cómo se llama? Acupuntura, o pudiera ser aromaterapia, pudiera ser los temazcales, pudiera ser tantas y tantas formas de medicina alternativa que la verdad van haciendo de tu experiencia humana algo completamente diferente. ¿Cómo la ven? Y Sí, entonces, ¿Tienen alguna duda, el muchachos? curso, ¿Cómo el ven? entrenamiento que incluye ir haciendo el proceso en cada montaña va siendo un poco más, requiere más esfuerzo, ¿sí? Y aquí viene lo bueno. Me decía una chica ¿cómo se llama? Que empezó conmigo en un curso, dice que, ¿cómo se llama? Que los hacía yo sufrir, pero finalmente te vas dando cuenta que cuando el dolor de un esfuerzo no lo sufres, puedes manejar el sufrimiento, que es una memoria. Tu dolor se convierte en un potencial, en todas las formas habidas y por haber. Entonces, hay mucho que platicar, hay muchos temas muy interesantes. De hecho, van a poder entrar conmigo a platicar problemas especiales que tengan cada uno de ustedes, ya sea emocional, físico, ¿cómo se llama? Para que puedan desarrollando la capacidad para ir cambiando esa experiencia por una experiencia mucho mejor. Es esto más o menos a lo que los estamos invitando. La inquietud de subir montañas es un llamado de repente. Y como les decía, este método lo hace pues posible. Ajá, no es que lo haga más sencillo, solamente va a ser posible. Pues siento que ustedes al tener cierta preparación física, cierta condición física, quizá para algunos Ajusco no fue tan complicado, pero créanme, conforme el nivel avanza, la altura avanza, el tecnicismo avanza en cada montaña, pues es importante estar abiertos a escuchar herramientas que pareciera no tienen nada que ver, ¿no? ¿Qué va a tener que ver esto de la medicina molecular con que yo quiera subir una montaña? Pues mucho. La montaña, como ya les dijimos, es un instrumento para aprender de ustedes mismos. Se practica la meditación en movimiento, que la meditación es otra cosa más que ir hacia ti, hacia adentro, y hay un sinfín de posibilidades ahí. Esta plática solamente es para dar a conocer lo que son 5 cumbres. Yo creo que Doc nos pudiera apoyar, no sé si ya para terminar bueno, para ir agarrando recta, sobre las 5 emociones que se trabajan con su dualidad. Y de manera breve, Doc, no sé si quisieras explicarnos un poquito de las 5 emociones, una por montaña, su Sí, dualidad sí, claro. y algo más por ahí. Para poder entender por qué viene esta analogía en las montañas, emoción, que no son conceptos, son fuerzas, son fuerzas. En Mesoamérica, por ejemplo, en México antiguo, entendía muy bien la emoción como fuerza, que creaba lo que después se llamaron dioses o estas fuerzas que explicaban. Entonces, emoción es una fuerza, ¿de acuerdo? Y hacer una fuerza en energía, las fuerzas en energía en la experiencia humana, conviven dos fuerzas opuestas y generan un campo de energía que hace que la emoción se dirija hacia un lado o hacia otro. Son dos fuerzas opuestas. Les voy a poner el ejemplo más sencillo, la temperatura. Para que tú puedas percibir temperatura, necesitas percibir el calor y el frío, ¿de acuerdo? O sea, el calor y el frío generan esta fuerza que me permite determinar qué grado de calor o qué grado de frío. Y luego depende qué hago yo con esta energía. ¿Me entiendes? Porque es la energía del frío mala o buena, o el calor es bueno o malo, pues en realidad depende para qué lo use, ¿sí? Y lo mismo sucede con las emociones, son fuerzas. Y cuando existen dos fuerzas opuestas, en lo que vamos a aprender el fenómeno se llama dicotomía. Es decir, estas dos fuerzas se presentan en el mismo espacio-tiempo, que es lo que nos va a permitir el desarrollo de la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Que
Es un proceso que vamos a ver. Entonces, la primera cumbre es Malinche. La Malinche son 4.461 metros de altura y es un recorrido largo. En esta primera experiencia vamos a trabajar esta primera dualidad de emociones, esta primera fuerza que se llama tristeza. Y la contrafuerza de la tristeza es la alegría. Alegría y tristeza es la misma energía. Si tú usas la tristeza de una forma, pues vas a generar tristeza, depresión. Si tú lo utilizas de otra, vas a generar alegría, pero es la misma fuerza. Ahora, de la tristeza a la alegría se establece la primera parte que van a aprender, que es tu proceso mental. El proceso mental es esta idea, este movimiento que estoy teniendo a través de la fuerza más poderosa humana, que es la fuerza de tu deseo. Y sobre todo guiada por tu libre albedrío, por tu libertad de elegir por ti misma. Y establece el proceso mental. Entonces, vamos a aprender el proceso mental que genera esto y que en lugar de desarrollar la obligación genera convicción. La convicción de hacer algo, no por obligación, sino porque deseo hacerlo. Entonces, la Malinche es una experiencia fuerte, es el primer encontrón que damos con nuestro cuerpo, no es una montaña difícil, pero es una montaña larga, ¿sí? Tanto en la ida como en el regreso. Y nos permite manejar el proceso mental utilizando la herramienta fundamental de nuestra respiración para mantener este equilibrio que te va a permitir subir esta montaña y bajar, ¿de acuerdo? La segunda montaña es el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca ya es una montaña que tiene más conflicto con respecto a técnica, ¿vale? Es más rocosa, tanto la subida como la bajada, empieza a aparecer un poco más de riesgo, pero que vamos a manejar a través de nuestra respiración. Y en esta emoción, la emoción que manejamos en el Nevado de Toluca es la emoción del enojo, que se convierte en gratitud. ¿En qué momento puedo llegar a sentir que no puedo más y encontrar que en ti existe la fuerza para lograr lo que tú desees? ¿Sale? Esta montaña es hermosa. Ahora, ya a partir de este momento, van a empezar a aprender técnicas de alpinismo. Y ya no nada más es subir la montaña por subirlo, vamos a aprender a utilizar para qué sirven arneses, cuerdas, todo lo que se requiere para subir una montaña de forma segura, ¿sale? La tercera montaña es una montaña que a mí en particular me encanta porque es un lugar bellísimo y es el Nevado de Colima. El Nevado de Colima trabajamos la tercera dualidad, que es de la envidia, que son celos, a la aceptación personal. Es una montaña bellísima, el Nevado de Colima, es una chulada. Yo esa montaña la adoro, está en Colima precisamente, ¿no? Y trabajamos esta. Estas tres primeras dualidades, de la tristeza a la alegría, del enojo a la gratitud y de la envidia a la aceptación, van a empezar a formar tu estado de ser. ¿Quién eres tú? ¿Sale? Es el camino del acontecimiento, del autoconocimiento. Y lo vamos a explicar. Para poder entrar a una cuarta montaña, que es el Iztaccíhuatl, ¿sí? Ya aquí ya estamos entrando, van a pasar arriba de 5.000 metros de altura, ¿sí? Para llegar al pecho, pero ya estamos hablando de señor montañón, ¿de acuerdo? Y en esta montaña vamos a trabajar de la incertidumbre a la confianza. La incertidumbre, cuando empecemos a platicar ya de esta emoción, se van a dar cuenta que incertidumbre es en el momento en el que entro al mundo de lo desconocido, ¿sale? Y en ese mundo del conocido, desconocido, se va a poner en juego tu estado de ser. La incertidumbre, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita en el mundo, está cambiando todo lo que conocemos. Ustedes en esta generación están viviendo etapas de inseguridad como nunca las viví yo en mis tiempos, y los cambios en el mundo. El mundo entero está enfrentando la incertidumbre.
y la mayor parte de la gente no tiene la más remota idea cómo enfrentar esa emoción. Entonces ya la incertidumbre del nevado, digo, perdón, del Iztaccíhuatl, ya va a poner en juego todo lo que han aprendido. En una montaña que además es una belleza, la montaña, llegar al pecho del isla es, wow, es una cosa increíble, ¿sale? Y finalmente la última montaña que tocamos, la quinta emoción, que es de la injusticia a la justicia, o lo que llamaría yo del temor al amor, ¿de acuerdo? Es el pico de Orizaba. ¿Y por qué digo del temor al amor? Porque se van a dar cuenta que cuando estemos hablando de emociones, van a entender el temor fisiológico y el amor fisiológico. Es decir, un estado de tu cuerpo se adapta, crece, sana, o un estado de tu cuerpo se contrae y se enferma. Si temor y amor son procesos, ¿sale? Y enfrentar una de las montañas más bonitas de México, que es el Pico de Orizaba, por el único glaciar que nos queda en México, que es el glaciar Jarapa de la cara norte, ¿no? Entonces, 5 emociones, 5 cumbres, de la tristeza a la alegría, del enojo a la gratitud, de la envidia a la aceptación, de la incertidumbre a la confianza y del temor al amor. Ese es el reto de las 5 cumbres, con todo el aprendizaje que esto conlleva, porque vamos a entrar a estudiar cada una de estas emociones y sobre todo vamos a tocar un tema importantísimo. Cuando en esta utilización de las emociones, las he utilizado porque no conocía de qué se trataban. Esta alteración deja una memoria. Y esa memoria ahora en la nueva psicología se define como trauma biológico. Es un trauma biológico que hay que sanar todos. Y las 5 heridas que vamos a aprender a trabajar son la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. 5 tremendos monstruos que hacen que el ser humano se esté dando hasta con la cubeta todos los días, ¿sale? Cuando en realidad muchos de ellos no son más que memorias emocionales que a través de un pensamiento nada adecuado está generando patrones de comportamiento que están alterando nuestra experiencia en el planeta. Entonces, fíjense nomás la cantidad de información que van a aprender de todo esto. No sé si quieras poner algo más, mi querido Ro. Gracias, Doc. Muchas gracias por lo que nos compartes. No sé si alguno tenga una duda, se imaginaba que este reto iba a ir acompañado de esta información. ¿Qué piensan de la información que vamos a empezar a compartir? Esta es una sesión de generalidades de lo que es el reto. Ya el día de mañana los participantes de Malinche ya tendremos una reunión ya enfocada totalmente a la montaña. Pero esta es una A la sesión primera como emoción. para conocer el reto. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Hola, buenas Do- noches. Mi nombre es Jazmín. Yo es la primera vez que voy a participar. La verdad es que estoy entre emocionada y temerosa. Nunca he subido una montaña y ya más o menos me han platicado la experiencia. Voy con Pau. Ella me ha platicado ya su experiencia y la verdad es que por eso es que tuve ganas de hacerlo. Y aparte, bueno, ya viendo cómo se va a manejar, en qué sentido vaya se va a manejar eh, Reto. reto, exactamente, pues la verdad es que sí quise ser partícipe y llevar a cabo este reto con ese tipo de conocimiento y de autoconocimiento, mejor dicho, ¿no? Gracias, Bienvenida. gracias, Jazz. Bienvenida. ¿Alguien más, chicos, chicas, chiques? Una pregunta rápida tengo yo acá. Doc, ¿puedes Sí, repetir las 5 heridas emocionales que se van a manejar? sí, la primera corresponde a la primera dualidad. Cuando tú no sabes manejar bien la tristeza, ¿sí? Vas a tener que trabajar la herida de rechazo. Y vamos a aprender por qué, ¿eh? Porque en el mundo masculino los jóvenes se la están viendo gruesa, ¿eh? Sobre todo cuando las chavas los mandan por un tubo y generan estas sensaciones horribles de rechazo, ¿no?
Entonces, la herida de rechazo, que tiene que ver con la tristeza, la herida de abandono, tiene que ver con el enojo. Y es una exacerbación del juicio y la culpa. ¿Sí? La culpa es un monstruo, ¿eh? Es el echar la culpa o el sentirme culpable. Y es la herida de abandono, ¿eh? La tercera herida corresponde a la tercera emoción de la envidia, que son celos, hacia la aceptación. Fíjate qué interesante, celos es la sensación de no soy suficiente. Y todos de alguna manera tenemos esta herida, no soy suficientemente joven, no soy suficientemente bello, no soy suficientemente inteligente, no, o sea, no soy suficiente, ¿sí? Y produce la herida de humillación. ¿Vale? Espérame un poquito. La la cuarta herida es la herida de traición. Y la herida de traición, que es este movimiento cuando empiezo a entrar en un mundo, fíjate, cuando llegamos en el momento de nuestra vida donde no entiendo, o sea, ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendo, no lo entiendo. Y el grito general que alguien me explique, ¿sí? Y me estoy sintiendo traicionado. La idea de traición es fuertísima, ¿eh? Entonces vamos a aprender. Y es el conjunto de las otras heridas, la de abandono, la de rechazo y la de humillación, ¿eh? Y finalmente la última herida, que es la herida de injusticia. ¿Sale? Son las 5 heridas que vamos a aprender a trabajar. ¿Sale? Ok. ¿Cómo ven? ¿Algo más? ¿Alguna Muchas otra gracias. duda? ¿Dudas o comentarios de cómo ven este reto al que se acaban de meter? Como bien se los dijimos desde un principio a los chicos que, bueno, tuvimos ya la oportunidad de que nos acompañaran a Jusco, el reto va completo. Y en el caso de Yasmín, que vienes por primera vez, bueno, Paola pues ya tuvo esa experiencia un par de veces y pues vamos, ella ya te habrá contado un poco desde qué perspectiva subimos, sin competencia, eh, todo más a través de la resiliencia, del autoconocimiento, de la meditación en movimiento y sobre todo enfocado a esta directriz emocional de la que poco se habla y mucho define nuestro presente. Esta es como la forma que elegimos para compartir. Y no sé si alguien tenga algún comentario, alguna otra pregunta, muchachos. Pues yo sí quisiera comentar algo, abonar algo pues de información, en el sentido de que uno, cualquiera se puede sumar a cualquier cumbre más adelante, ¿no? Si tú no puedes ir hoy a Malinche, tú puedes asistir a cualquiera de las demás cumbres, ¿no? La idea es que hagamos las 5 cumbres, y que todo el equipo avance y que termine, ¿no? Pero bueno, ya Rock podrá gestionar ese tema con cada uno de ustedes. Claro, aquí hay que tener algo bien claro. A las primeras 3 cumbres puedes venir de primera vez, pero por ningún motivo vamos a llevarte a Ista de primera montaña o a Pico de Orizaba. Esas montañas que ya son más técnicas, que ya necesitamos saber cómo es que reaccionas en la montaña, para eso están las primeras 3. De las primeras 3, a cualquiera puedes acercarte de primera instancia. Teniendo una de estas 3 primeras, ya puedes subir a Ista y teniendo una montaña Ista, puedes acceder a Pico de Orizaba. Hay razones de peso que nos orillan a tomar estas decisiones. Tiene que ver con seguridad. La montaña últimamente Y, se ha y romantizado tiene que mucho. ver mucho Adelante, tiene que ver Doc. mucho cómo tu cuerpo produce energía. Tiene que ver mucho cómo tu cuerpo está produciendo energía. Por ejemplo, cuando tú subes una montaña porque has estado corriendo y has desarrollado una enorme resistencia, sí, la resistencia efectivamente te puede hacer que puedas subir más rápido una montaña, ¿de acuerdo? Pero cuando tú subes en resistencia, paradójicamente tu estado emocional, que también entra en una resistencia,
pierde el control muy rápido cuando las cosas cambian. Es en el momento en que la gente se pelea o comete errores de caerse en una idiotez por lo que estaban haciendo. La resistencia no favorece la flexibilidad mental y metabólica. Lo que vamos a hacer es ayudarlos a cambiar esta resistencia con la que todo mundo entra al deporte a un estado de resiliencia y de flexibilidad metabólica que además te va a permitir tener esta flexibilidad emocional, que es fundamental en las relaciones humanas. Entonces, entrar de lleno a una montaña tan compleja como es el Iztaccíhuatl, por ejemplo, que ya es un reto, ya estamos hablando de 5.000 metros, es muy importante porque no hay forma muchas veces en que se pueda resolver, en que una persona entre en una crisis y no quiera subir con respecto a todo el resto del grupo. A diferencia de otros grupos, nuestro grupo no lleva gente para bajarte si no pudiste. Eso no está contemplado. En este caso, todos vamos a llegar a la cumbre y es increíble cómo se logra, ¿eh? Cómo en un momento dado todos alcanzan la cumbre. Y lo que es Así es. realmente la empatía, que es una emoción, y cómo es la colaboración, no la competencia. Así es, bueno, y para este reto nosotros hemos desarrollado pues una lista de accesorios básicos para poder hacer lo más óptimo posible el ascenso. Ligero, tenemos una lista que por supuesto el que esté interesado en tenerla para ir armando su equipo, con mucho gusto se la hacemos llegar. En esta ocasión, los precios de las montañas van variando conforme a la montaña por razones de logística, porque nosotros elegimos rentar un transporte para evitar el riesgo de manejar después de haber hecho un esfuerzo de 14, 16 horas caminando, con el sueño reducido, con hambre, mojados quizá, porque la montaña es sumamente impredecible. Entonces, para ahorrarnos el riesgo de tener un accidente, rentamos un transporte. Eh, Buscamos de verdad optimizar los gastos, pero los precios van conforme a la montaña, conforme a la cotización. Obviamente también influye la cantidad de personas que vayan. Nosotros proporcionamos casco y bastones, que son dos de las herramientas básicas de seguridad en la montaña. Y como les decía, cada reto va requiriendo de más y más conocimiento. Quiero también que nos vean como una puerta hacia hacia otro mundo que es el montañismo. Nosotros no tenemos todo el conocimiento, ni toda la pericia, ni toda la práctica del mundo de un alpinista, pero lo básico lo compartimos con mucho cariño, con respeto, y la intención es que ustedes también vayan escarbando, vayan documentándose con respecto a este tema. Les decía hace rato que la montaña se ha romantizado mucho últimamente con Instagram, con esas fotos bellas desde la punta y, y todos queriendo ser los vencedores los ganadores de estar hasta arriba, pero la montaña es agreste como nuestras emociones, es impredecible, Así es. y es importante tener respeto y hacerlo de una manera consciente para evitar algún problema lamentable, ¿no? Alguna situación, pues sí, lamentable. ¿Algo más, Pedro? ¿Algo Así más, es. Doc? ¿Alguien quiere abonar algo? Ok, yo terminando el comentario, que además de trabajar hacia adentro, con lo que ocurre en tu cuerpo, etcétera, vas a poder trabajar con este tema que comentaba el doc, que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente, que es recibir el sol, respirar aire puro, eh, que tu cuerpo esté en todos sus sentidos interactuando con la naturaleza, ¿no? Con el frío, con el calor, con la humedad, con la dureza del suelo, ¿no? Y eso, el ser consciente de eso, pues te va a llevar a un entrenamiento pues distinto, ¿no? Al que podemos tener día a día, ¿no? Que se supone que es el conocimiento ancestral, ¿no? Que todos nuestros ancestros vivían
y que hoy pues con nuestro estilo de vida pues hemos dejado a un lado, ¿no? Y este deseo que cada uno de nosotros tenemos por alcanzar la cumbre y que estoy seguro que la mayoría de los seres humanos lo ha experimentado, ¿no? Este deseo de conquista eh, en cualquier área de nuestras vidas se ve fortalecido al llegar a la cumbre acompañado, ¿no? Porque aunque es un trabajo personal, es un trabajo personal que hacemos acompañados. Y Claro. eso es súper nutritivo, ¿no? Entonces, pues, un gusto estar aquí y pues gracias por el conocimiento, Doc. Tomás, ¿algún Venga. comentario? Todo en orden. ¿Alguien más, muchachos, alguna otra duda? ¿Qué les parece esta manera de subir montañas? Hay muchas formas. Nosotros elegimos esta. Y pues bueno, ya tuvieron una experiencia. Vamos por la primera del reto. Vamos por nuestro primer reto grande. Y no sé si tengan algún comentario o alguna duda por ahora. ¿No? No, Muy creo que bien. claro, muchas gracias. Gracias por su participación, Doc. ¿Quieres cerrar con algo? Sí, como hay un reto muy grande con toda la cantidad de información que corre por Internet, a tal grado que es muy difícil a veces poder discernir la verdad, ¿sale? Entonces, quizá muchas cosas que oyeron ahorita, para algunos tengan alguna familiaridad, para otros no. Pero lo que es muy importante es que durante todo el tiempo de la preparación van a recibir la información de último minuto de las mejores universidades que empiezan a avalar un conocimiento que yo creo que va a ayudar a cambiar la perspectiva de la sociedad. O sea, van a poder verificar absolutamente todo cuanto se diga y lo que estemos practicando. O sea, es un ejercicio muy importante y que puedan tener las herramientas de tomar o no tomar alguna decisión. Entonces, bienvenidos y espero verlos pronto. Pues listo, muchachos. Eh, si no hay alguna pregunta, no hay alguna duda, obviamente las personas que lo recomiendan perfectamente pueden canalizarlos con un servidor si tienen alguna duda, si no es que ellos mismos pueden resolverlas. Es un grupo, bueno, la intención es formar grupos dinámicos, grupos de apoyo, grupos de manada, y pues ya verán cómo nos vamos a ir desenvolviendo en nuestra aventura. Seguramente Doc nos va a acompañar en alguna montaña o en alguna sesión. Acostumbramos a hacer las sesiones previas y posteriores para ir asentando pues el conocimiento y poder tener una dirección clara del propósito que tiene este gran reto que es conquistar 5 de las cumbres más altas de México y lo que conlleva nuestra transformación ahí. No sé si hay algo más que alguien quiera abonar. No, pues agradecerles por esa experiencia y conocimientos que realmente complementan no nada más subir la montaña por subirla, sino que tiene un fin muy importante que nos va a servir pues, en la misma vida, ¿no? Muchas gracias, Doc. A todo lo Rodrigo, contrario. gracias. Y le voy a pedir a Rodrigo que les ponga en acceso mi teléfono, ¿sí? Y cualquier duda en particular que quisiera platicar, nos ponemos en contacto y la platicamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Gracias. entonces, Gracias. para Listo. Pues que buena Gracias. noche. Gracias por su no hay tiempo y su contrario. disposición. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye. Bye, Bye mucho bye. gusto. Bye. Todo. Listo, Doc. Vientos, viejo. Pues muchas gracias por tu tiempo. Mañana nos vemos a las 9 con el grupo que va a subir ya a Malinche.